Mientras tanto, al gobierno de Javier Milei se le acabaron las buenas noticias. Ya hace rato, pero cada vez se nota más. Cada vez que pasan los días y la agenda no cambia, no logran encontrar ni un anuncio, ni un personaje, ni una figura, ni un meme, nada que les permita salir de esa situación, va quedando cada vez más en evidencia que el envión de las elecciones de medio término se acabó, que el envión por haber ganado en el Congreso con la reforma laboral y otras votaciones que ganaron fuerte en febrero, casi diría no existió, no hubo envión después de eso, no pudieron capitalizarlo políticamente. Y llegamos a un punto en el cual anuncian una baja de pobreza imaginaria que no convence absolutamente a nadie. No había nadie ayer saliendo a decir, miren qué bien nadie excepto los que están a sueldo del gobierno o consiguieron préstamos hipotecarios para comprarse una casa, pero de los analistas económicos, incluso algunos que suelen ser bastante oficialistas, nadie dijo, che, qué maravilla cómo bajó esa pobreza, sino que todos dijeron, che, miren que es una cifra un poco, por lo menos floja de papeles. Algo que resulta, por otro lado, evidente, no hace falta estudiar economía para darse cuenta. Nos quieren hacer creer que hay la misma pobreza ahora que hace 10 años, cuando ahora tenemos los salarios más bajos de todo el continente y hace 10 años teníamos los salarios más altos de todo el continente. Y no medidos en dólares, porque ahora con el dólar atrasado eso puede distorsionar un poco la imagen, sino en capacidad adquisitiva. Menos kilos de pan, menos kilos de fideos, menos tanques de nafta, menos litros de leche. Cualquier cosa que quieras medir, cuánto se compraba hace 10 años, con un salario mínimo, con un salario promedio, con un salario de base de alguno de los gremios o sindicatos más numerosos. Cualquier indicador que quieras tomar te muestran que hoy alcanza para muchísimo, muchísimo menos. Con lo cual, esa idea de que porque algún cálculo dio determinado número, entonces hoy hay menos pobres, se va cayendo a pedazos. Pero no es solo la sociedad la que le está picando el boleto a Milei. Me da la sensación, sospecho por algunas sutilezas, que el círculo rojo también ya está pasando otro capítulo. El mismo que se benefició con Milei hasta ahora y que se va a seguir beneficiando seguro, pero que por un lado ven que Milei probablemente la choque y prefieren tener a alguien que les permita, digamos, mantener lo que obtuvieron en todo este tiempo, en vez de que venga alguien que trate de repartir distinto la torta. Y por otro lado, están viendo que se viene una tremenda crisis global y que Milei no está en condiciones de afrontarla sin ponérsela de sombrero. Digo, a duras penas está en condiciones de conducir un país, o ni siquiera en tiempos de normalidad y hasta de determinadas ventajas comparativas como tuvo al comienzo de su gobierno, mucho menos en un mundo que se está volviendo cada vez más complejo. Y eso obviamente les importa a los dueños de las empresas argentinas, eso obviamente les importa a personas con intereses creados en el país. Mientras que los que quizás estaban ahí en representación de otros intereses extranjeros, hoy tienen otras prioridades y ya no le están dando tanta pelota a la Argentina. Pero si uno mira los títulos de los últimos días, de las últimas horas, se encuentra, por ejemplo, que los gobernadores están una vez más diciendo, nos cagaron, y sí, ¿qué querés que te diga? ¿Por qué? Y porque la recaudación está cayendo y ellos tienen cada vez menos recursos. Lo cual, en un contexto en el cual el gobierno no les baja plata y ellos tampoco pueden generar recursos genuinos, van a tener problemas. Algunos les avisamos hace ya 2 años que iban a tener problemas. Fingieron demencia. Hicieron campaña en contra del gobierno cuando pensaban que se la ponía. Perdieron. Fingieron demencia. Y ahora estamos asumiendo la realidad cuando nos pega en la cara. Lo mismo pasa con las empresas. El gobierno vieron que dice que el consumo está en niveles récord. Bueno,
Las cámaras de supermercado están preocupadas por la caída de consumo. En general, cuando cae el consumo, el que se preocupa es el consumidor, es el que no llega a comprar. Pero para que esto después estadísticamente termine afectando las cuentas de las cadenas de supermercados y tengan que ir a pedirle al gobierno, por favor, que haga algo para reactivar y que la gente pueda volver a comprar arroz, fideo, lata de tomates, lata de arvejas, es porque el problema ya no es tuyo. Si no llegás, no sos vos. Habla con tu vecino, habla con los mapapis en el chat, habla con tus compañeros de laburo. Te hacen creer que si no llegás es porque no te esforzás lo suficiente, y en realidad es porque hay un sistema que está diseñado para que pedalees cada vez más fuerte y aún así no avances. Y en ese contexto se puso interesante también el Poder Judicial, que son los número uno en las mediciones eolodactilares, es decir, poner el dedito en el viento y ver para dónde sopla. Pero que además, evidentemente, encontraron un cortocircuito en aquello que el gobierno creía, que Karina Milei creía, era una solución, que era poner a Maíquez. Todos, cuando apareció Maíquez en escena como reemplazante de Cunio Libarón en el Ministerio de Justicia, decíamos, bueno, Karina quiere asegurarse un insider porque sabe que tiene algunas causas que la complican. Políticamente y más que políticamente. Y la verdad es que, de repente, desde que asumió Maíquez, el Poder Judicial y particularmente la Justicia Federal se le empezó a retobar al gobierno. Como si hubieran esperado otra cosa. Como si hubiera una interna ahí que no se supo resolver bien. Salió un artículo el otro día en la Política Online que cuenta que hubo hace algunas semanas una cena en un lugar muy recoleto acá en la ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de figuras de primera línea del fuero federal, incluyendo a la histórica jueza María Servini, con competencia electoral, incluyendo al ex candidato a ministro de la Corte, Ariel Lijo, incluyendo al más antiguo de los actuales miembros del máximo tribunal, Lorenzetti, y que, de acuerdo a esta nota, celebraban la designación de Guillermo Montenegro como ministro de Justicia, algo que, según esta nota, había confirmado a uno de los protagonistas del festejo, el propio presidente Javier Milei, con un mensaje. Dejemos de lado la pregunta de quién gobierna, si Milei le dice a alguien tan importante que el ministro de Justicia va a ser tal y termina siendo tal otro, porque ya sabemos por dónde pasó esa decisión. Pero lo más llamativo es que evidentemente había un sector de la justicia federal muy poderoso que esperaba otro interlocutor y que ante la novedad de que el interlocutor sea Maíquez, con quien no creo que tengan nada personal, de hecho, todo lo contrario, pero la política es la política, bueno, avanzó la causa Libra, pasó todo lo que pasó con Adorni, hubo fallos en contra de la reforma laboral, fallos a favor del financiamiento universitario, hoy hubo otro fallo muy fuerte en contra del gobierno, es decir, claramente la reacción fue toda la contraria a la esperada. Algunos dicen que es por la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Otros dicen que en realidad no hay que leer tanto una vendetta entre sectores de inteligencia y de la justicia federal, sino el vuelto de empresarios poderosos que también han sido destratados por el gobierno últimamente. Y se mencionan con nombre y apellido a dos, a Paolo Roca y Héctor Mañeto. Paolo Roca, por motivos de público conocimiento, a.k.a. Don Chatarrín, y Mañeto por el proceso que se está siguiendo a partir de la fusión de Telefónica y Telecom, que en los últimos días salió a la luz una serie de condiciones que puso ENACOM, algo que evidentemente en Clarín ya sabían desde antes. Y aparentemente les chupa un huevo porque están avanzando con la fusión de las dos empresas igual, aunque no tengan permiso, no piden permiso.
En ese contexto, hoy Milei se reunió 2 horas en Olivos con Manuel Adorni. En un rato vamos a tener todos los detalles. Pero quería decir, cada día que el gobierno banca a Manuel Adorni le está haciendo un favor a los que no lo quieren bien, a quienes están imaginándose un futuro sin los Milei. Es más, voy a decir algo más. Cada día que demoran en echar a Adorni es un día más de confesión pública, de que Adorni no es una excepción, sino que es una regla dentro de este gobierno de arribistas. Pero además de ser una regla, es una que quedó muy expuesta y que se presta para todos los cachetazos. Y además, otra vez, y esto me parece que no es un detalle menor, otra vez, las revelaciones, cuando uno empieza a tirar del hilito, se cruzan con una pista narco. Ahora es la escribana de Adorni, que, de acuerdo al diario Clarín, también trabajó para narcos que usaban testaferros. Adriana Nechevenko fue citada a declarar por su intervención en operaciones vinculadas a la compra de propiedades del jefe de gabinete, que ella misma certificó. Los escribanos no están protegidos por secreto profesional, al contrario, están obligados a decir todo lo que saben, y más cuando es una persona políticamente expuesta la que está siendo investigada. Pero hace 12 años había sido testigo en un juicio donde sus clientes fueron condenados por narcotráfico y la escribana intervino en trámites y certificaciones para una estructura que operaba con testaferros en el negocio de la efedrina. ¿Puede ser casualidad? Puede ser casualidad. En general, la gente que hace negocios turbios no es muy rigurosa diciendo, bueno, hago con esto sí, con esto no. Si me piden que ponga un testaferro para un narco no, pero para un jefe de gabinete sí, etcétera. Pero la verdad es que las casualidades se van amontonando. ¿Y cuántas pistas narco hacen falta hasta que empecemos a llamar a este gobierno por lo que realmente es? Un gobierno que desreguló absolutamente la aviación privada y eliminó muchos controles en las fronteras. Un gobierno que habilitó la compra civil de armas semiautomáticas. Un gobierno que durante 2 años casi le cubrió la espalda a un narco que financió a 2 diputados oficialistas, una todavía sigue en su banca, y que compartía abogado con el presidente de la nación. Son muchas cosas, como para que sea todo casualidad. O por lo menos para que podamos decir, es todo casualidad y quedarnos tranquilos, en vez de investigar un poco más a fondo qué está pasando. Y hablando de abogados, Libra también se está complicando. Novelli y Terrones Godoy cambiaron de abogados y aparentemente están amenazando con tener una estrategia de defensa propia, que es un eufemismo para decir, si no nos garantizan que salimos bien parados de esto, nosotros los quemamos a ustedes para salvarnos. Recordemos cómo empezó Libra. Libra empezó, bueno, con el tuit de Milei, 7:01 de la tarde, el 14 de febrero 2025, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en las primeras 72 horas, antes de que se pudiera establecer una estrategia efectiva de defensa en conjunto, tenías a los medios de comunicación saliendo a matar a Novelli, usándolo casi como chivo expiatorio para no hablar de Javier y de Karina Milei. Y tenías a un Hayden Davis que decía, tengo acá un testigo que va a contar todo si no me dan una respuesta del gobierno argentino, ¿se acuerdan? Y después estuvo esta famosa esta famosa charla entre Javier Milei, Jonathan Viale y Santiago Caputo, donde él de alguna manera cubre a Novelli, cubre a Hayden Davis, y a partir de ahí el resto de los medios dejan de hablar de ellos. Hayden Davis no publica todo lo que tenía para decir y demás. Es decir, desde 72 horas después de Libra hubo una estrategia de defensa en común entre todos o casi todos los involucrados. Eso se puede romper pronto. Y agárrate. Además, hoy acaban de denunciar a Tayano por mal desempeño. En un rato podemos charlar un poco más de eso también. Ahora, incluso sacando el detalle, el pequeño detalle de que este gobierno es una banda de forajidos, de corruptos, de cómplices de delitos horripilantes, además de todo eso, nos hambrean y se viene un tole-tole
muy importante. Yo hace un mes, estamos a 1 de abril, hace un mes publicaba acá en el Destape una columna extensa, un domingo, donde decía, miren, la economía está así, 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 así. Y todo esto es antes de que caiga la primera bomba. Y guarda que se viene una muy importante. Bueno, un mes más tarde ya estamos viendo la que se venía. Y el campo ya advierte que la guerra está pegando en los costos y amenaza la siembra de trigo. Esto es porque el gasoil ya subió, porque este gobierno no tomó ninguna medida para mantener los precios, más allá de que nosotros no importamos ese gasoil, lo producimos nosotros. Los fertilizantes están carísimos. Hay un informe de la SRA que proyecta que los costos podrían subir hasta un 11% en la próxima campaña. Eso fue lo que le fue a presentar Pino a Adorni ayer, que se sacaron la foto. Por ahora que sepamos, la respuesta de Adorni fue: yo tengo otros problemas, macho, no sé por qué me venís a preguntar a mí. Pero lo cierto es que estamos hablando de alimentos más caros. Si vos sembrás menos o no podés usar fertilizantes, lo que tenés es un rinde más bajo y eso implica escasez y alimentos más caros. Y en el resto del mundo esto ya está empezando a pegar con todo. Advertencias que nosotros hicimos en su momento, que venimos contando en este programa, casi diría como en ningún otro lugar en los medios argentinos, día a día. Y fíjense, por ejemplo, esta noticia del noticiero de Tailandia, donde la presentadora lo que está diciendo es que básicamente la mitad de los barcos de la flota pesquera tailandesa están atracados, no salen a pescar por los precios de combustible que volvieron poco beneficioso, ¿no? Sacar el barco, estar pescando, volver y demás. Habló también hoy a la mañana de Argentina, creo que era la noche de allá, el primer ministro de Australia, en un mensaje por cadena nacional. Recordemos que en Australia ya hay faltantes en muchas estaciones de servicio y demás, y donde básicamente anunció un acuerdo de unidad con la oposición y le pidió a la gente también que use menos combustible, que comparta autos, que use más transporte público, que viaje más en bicicleta. Escuchémoslo. Y la realidad es que los impactos económicos causados por esta guerra nos acompañarán durante meses. El lunes, el Gabinete Nacional tomó la decisión de adoptar el Plan Nacional de Seguridad del Combustible. Líderes de ambos lados del espectro político, de todas las regiones del país, trabajando en conjunto para asegurar que Australia siga avanzando, garantizando que estemos bien preparados para que, si la situación a nivel global empeora y nuestros suministros de combustible se ven seriamente interrumpidos a largo plazo, podamos coordinar los próximos pasos de manera conjunta. Piensen en los demás de su comunidad, en las zonas rurales y en las industrias esenciales. Y en las próximas semanas, si pueden optar por tomar el tren, el autobús o el tranvía para ir a trabajar, por favor, háganlo. Eso fortalece nuestras reservas y ahorra combustible para todas aquellas personas que no tienen otra opción más que conducir. Bien, y estas noticias se repiten en todo el mundo con un patrón que además nosotros venimos contándoles acá, que se van volviendo cada vez más graves. Es decir, Australia hoy está peor que hace una semana, peor que hace 2 semanas, peor que hace 3 semanas, y se van expandiendo. Se van expandiendo. Primero fue solo el extremo de Asia, el extremo oriental de Asia. Luego llegó Europa, África, Australia. Y si bien América Latina, por varias cuestiones, va a recibir más tarde y quizás menos intensamente estas repercusiones, ya están llegando las medidas de emergencia. Por ejemplo, Chile. Chile ya está tomando medidas de emergencia. Nadie va a decir que Casta es comunista, que es cuca, ni nada. Pero anunció nuevas medidas por el bencinazo, como le dicen ellos, el aumento del precio de los combustibles. Se va a entregar un balón de gas licuado de 15 kilos, una garrafa a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del registro social de hogares, y además un bono a la pesca artesanal para que los pesqueros puedan seguir saliendo a pescar, porque si no, no les dan los costos. Cast. Mientras tanto, Milei, que sigue pensando que acá no vamos a tener que pagar las consecuencias. Se ve que él no carga el tanque del auto presidencial.
Ahora, en un rato, Trump va a dar un mensaje que sale por algo parecido a la cadena nacional. Allá en Estados Unidos no tienen cadena nacional, pero las principales cadenas anunciaron que por pedido del gobierno van a interrumpir su programación para emitir el mensaje. La verdad, no hay mucha idea de qué puede llegar a decir. Hay algunos analistas que dicen va a anunciar que va a retirarse de la guerra y que el estrecho de Hormuz va a pasar a ser un problema de cada país que quiera hacer que sus barcos pasen por ahí, lo cual sería una derrota tremenda si así fuera. Sería una derrota tremenda si acepta, digamos, Estados Unidos que el estrecho de Hormuz quede bajo control de un Irán que ya al día de hoy salió una nota en Bloomberg, está cobrando el peaje en yuanes para que los barcos pasen. Es el final del petrodólar si Estados Unidos se retira. Otros dicen que no, que va a invadir por tierra, que va a anunciar una invasión por tierra. Pueden ser un poco de las dos cosas también. Puede decir ahora que va a bajar el nivel de agresión por unas semanas y usar esas semanas como tiempo para prepararse para una invasión por tierra. Hoy salió con un mensaje muy curioso Trump, al cual no hay que tomar en serio lo que dice. Es un vendedor de autos usados con mucho poder. Pero además se contradice permanentemente, miente, baitea, especula con los mercados. Cada tuit de él tiene alguna segunda intención. Y hoy dice que, en un posteo, dice que el presidente del nuevo régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, pidió a Estados Unidos por un alto el fuego, que Estados Unidos va a considerar si el estrecho de Hormuz se abre y si no, dice, vamos a bombardear Irán hasta regresarlos a la edad de piedra. Es curioso porque el presidente del nuevo régimen iraní, menos radicalizado y más inteligente que el anterior, es Masoud Pezeshkian, que antes de ser presidente del nuevo régimen iraní, más inteligente y menos radicalizado que el anterior, era presidente de Irán. No cambió el presidente. Es el mismo que había hace un mes, hace 2 meses, hace medio año. Y que ya salió a desmentir todas estas pavadas y publicó una carta abierta a Estados Unidos, a la población de Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, en la que básicamente les dice: no tengo nada contra ustedes, y si ustedes se retiran del Golfo Pérsico, nosotros no vamos a agredirlos como no los agredimos hasta ahora. Ahora, si el presidente que tienen sigue rompiendo las bolas, agárrense, porque Irán, dice la carta, nunca perdió una guerra. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que no hay forma de predecir qué puede llegar a pasar. Es parte de la estrategia, puede ser parte de la estrategia, es parte de que las decisiones las tome un tipo que ya tiene casi 80 años y algunos signos de deterioro mental también puede ser parte de eso. Lo cierto es que pase lo que pase acá en la Argentina, no nos estamos preparando. Quienes deberían estar preparando a los argentinos para las consecuencias de lo que sea que pase, no lo están haciendo. Y es algo que nos puede llegar a salir bastante caro.